Hola, ¿qué tal? Bienvenido, te saluda tu amigo Luis Ornelas. Gracias por estar acá en un episodio más de E90 más el podcast. Y el día de hoy quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial para mí. Tengo muchos años de conocerlo, creo que tengo más de 20 años por lo menos de conocerlo. Es una persona que ha estado involucrado en liderazgo, en desarrollando negocios de mercadeo en redes. A través de su liderazgo ha llegado a más de 40 países en los 5 continentes, ha creado redes enormes de liderazgo, un negocio que le ha permitido pues vivir de no solamente de un ingreso normal, sino también generar ingresos residuales. Y bueno, hoy en día está desarrollando negocios y viene a platicarnos un poquito más de lo que está haciendo. Y conmigo, bueno, darle la bienvenida a mi querido amigo Fernando González. Gracias por estar acá, Fer. Al Bienvenido. contrario, mi estimado Luis, un placer y de verdad me encanta que haya esta serie de iniciativas para compartir información de valor y que las personas puedan llevarse un contenido que puedan aplicar a su vida cotidiana. Así es que muchísimas gracias, mi estimado Luis. Bueno, pues como te decía, la idea es que hagamos una plática lo más relajado posible, no tenemos un script, pero el día de hoy el tema era liderar desde la visión y no el miedo. Tú tienes mucha experiencia liderando equipos y sabes todo lo que ha pasado, en cómo ha habido este aumento, digamos, de gurús y de expertos. Entonces, creo que la parte de la visión es muy importante que debe tener un líder. No sé, a ver, vamos a empezar por ahí. Es que es correcto. Yo he visto pues mucha oferta en relación de personas que hoy en día ofrecen como una píldora mágica donde te vas a convertir en una persona que va a poder desarrollar el negocio sin tener que enfrentar ningún tipo de dificultad, como si fuera poner una tableta efervescente en el agua y con eso se resuelve todo. Pero la realidad es que no es así. Y tener una visión y entender claramente qué es lo que queremos hacer es pues definitivamente una parte importantísima. Y yo creo que todo comienza para cualquier persona que emprenda, no solamente en redes de mercadeo, sino un empresario convencional, una persona que tiene un empleo, que quiere emprender algo adicional para poder generar ingresos, tiene que empezar con esa visión y una determinación de iniciar y tener ciertos hábitos de trabajo. Cuando podemos empezar desde esa perspectiva, tenemos ya mucho del terreno avanzado, porque una persona que tiene experiencia, como es mi caso, podemos darles las pautas, podemos darles la guía, podemos darles los consejos, pero si la persona no tiene la determinación y no sigue ciertas pautas de actividades, pues no le podemos dar a la gente algo que las personas necesitan traer consigo, que es la visión y la decisión de hacer algo. Y ahí es donde empieza realmente el liderazgo, con tomar ese paso de convicción, porque el éxito no empieza en el resultado o en el dinero con el que puedas empezar un negocio. El éxito comienza tomando la decisión. Y cuando tomas esa decisión y tienes la visión de lo que quieres hacer, entonces sabes que si no tienes los elementos de conocimiento, pues necesitas de alguien que pueda mostrarte el camino para que lo puedas desarrollar. Y hay diferentes tipos de liderazgo, mi estimado Luis. Qué bueno que lo dices, porque hablando de tipos de liderazgo, yo he visto, bueno, hay liderazgos muy buenos, pero hay unos muy malos. Y hay unos que nos pueden llevar realmente a tener graves problemas. Y ese es el asunto, ¿no? ¿Cómo identificar un líder que realmente sea alguien que nos pueda ayudar a crecer, a desarrollarnos también como personas, pero de una manera positiva? Y tú en ese campo, pues bueno, yo creo que lo entiendes bastante mejor que yo. Sabes que hay un par de frases que aprendí hace tiempo de unos amigos y te las quiero compartir porque eso habla mucho acerca de las personas que uno debe de buscar para poder desarrollarse. Una de estas frases es de un amigo que fue propietario de una compañía de mercadeo y dice, si tú construyes a la persona puede construir lo que sea. Muy importante. O sea, no se trata solamente de decirle a alguien, oye, vente, vamos a ganar dinero y después abandonarlo, sino se trata realmente de adquirir un compromiso. Y algo que yo busco siempre tratar de inculcar a las personas es que hay un compromiso inherente cuando tocas la vida de alguien con una oportunidad de lo que sea,
de mantenerte cerca para poder caminar y recorrer juntos pues el trayecto desde el arranque hasta su conclusión, que la conclusión tiene que ser un resultado exitoso. La segunda frase es que es más fácil construir un equipo desde la inspiración más que por la motivación. Y eso nos lleva a uno de los tipos de liderazgo más interesantes, que es el liderazgo de servicio. Cuando tú desarrollas liderazgo de servicio, pues obviamente tú estás poniendo la muestra. Hay personas que en otro tipo de liderazgo están como el jefe simplemente gerenciando, o como en las épocas antiguas estaba el capataz con el látigo y tenía sus esclavos y les tronaba el látigo. Eso no funciona. La presión, el ejercicio excesivo de poder para poder mover equipos no funciona. No funciona. El liderazgo de servicio hoy en día es el más apropiado. Y hay diferentes tipos de líderes también, desde los que manipulan, desde los que presionan, los que utilizan una serie de estrategias para mover a la gente, pero lo mejor es mostrarles a las personas qué es lo que se tiene que hacer y hacer el ejercicio de desarrollarlo, porque es más fácil inspirar a las personas mostrándoles lo que es posible a tratar de motivarlos. Algo que dijiste que no sé si es muy común para ti verlo, pero una cosa es cuando la gente está motivada, cuando hay una gran energía y que se sienten súper motivados por hacer las cosas, pero luego cuando esa motivación llegas al pico y empiezas a descender, a descender, a descender. Entonces, ¿cómo el liderazgo tiene que ser la piedra para poder, no digo que tengas que mantener una motivación súper elevada, sino el hecho de que entiendas que la motivación es una cosa, pero tienes que seguir trabajando incluso cuando no hay motivación, o cuando no traes ganas, o cuando no te sientes bien, o cuando las cosas no van tan bien. Y ahí es la parte donde el liderazgo debe entrar. ¿Sabes, mi estimado Luis, que eso nos lleva a un concepto que pocas veces la gente lo interpreta como parte del liderazgo? Cuando hablamos acerca de disciplina, las personas a veces piensan que representa dolor o que representa un castigo, porque pues siempre hemos escuchado que las medidas disciplinarias y por lo general eran como una cuestión de castigos, pero realmente la disciplina es la mejor amiga de cualquier persona, porque es la que te va a llevar cuando empiezas a hacer algo, desde el punto donde empiezas con la motivación y con el entusiasmo, hasta la consecución. Y es la que te lleva a pasar precisamente por este proceso de que la novedad, lo nuevo que estás haciendo, pues llega un momento en el que se va perdiendo poco a poco el interés, se va desgastando el entusiasmo, pero a menos de que hayas hecho, o la persona que está trabajando contigo, que es el ejercicio de liderazgo, y te haya ayudado a establecer una meta clara, y tengas una estrategia y una serie de actividades para hacer todos los días, y la disciplina te mantenga haciendo esas actividades, ya sea que tengas ganas, ya sea que estés contento, ya sea que estés frustrado, ya sea que estés como estés, hacerlas todos los días, eso es lo que te va a ayudar a que alcances las metas. Y ese tipo de liderazgo no es tan fácil. La mayoría de la gente no quiere enfrentar este tipo de situaciones con personas con las que se relaciona, porque definitivamente requiere de tiempo, requiere de escuchar, requiere de estar ahí, y no necesariamente dando un consejo, sino acompañando y escuchando. La mayoría de las veces yo creo que entendemos como que el papel del líder es el poder dar una palabra que resuelva todos los problemas, pero la realidad es que los mejores líderes hacen caso de este aspecto fisiológico que tenemos, que es, por una razón tenemos 2 oídos y una boca, para escuchar más y hablar menos. Entonces, las personas la mayoría de las veces no quieren que les resuelva sus problemas, simplemente quieren ser escuchados. Y cuando los escuchas y los mantienes centrados en las actividades que tienen que hacer, entonces ahí es donde realmente el ejercicio de liderazgo de servicio, estamos al servicio de la gente, no la gente al servicio de nosotros. Las personas se sienten comprendidas, se sienten apoyadas, se sienten, inclusive se empiezan a sentir motivadas porque son parte de un equipo. Y eso marca una diferencia bien grande, mi estimado Luis. Sí, algo que dijiste de la parte de la disciplina, yo lo he estado escuchando y en estas últimas, ¿qué serán? 4 semanas leí 2 libros y yo creo que si los leíste te vas a estar de acuerdo conmigo. Uno es La psicología del dinero y la otra se llama Hábitos atómicos.
Y los dos tienen en común la disciplina y las pequeñas acciones, pero con constancia. Y eso es lo que dicen en Hábitos Atómicos, ese es el equivalente al interés compuesto en las inversiones. Que una pequeña actividad que tú hagas hoy, por muy pequeña que sea, pero que la conviertas en un hábito que se hace todos los días, eventualmente una actividad puede ser algo doloroso, algo que empiece, entonces no empieces con algo grande, sino empieza con algo chiquito, empieza a hacerlo para que el dolor no se sienta tanto y empieza a crear como que ese hábito precisamente, pero eso te va a llevar a esa disciplina que te va a permitir acumular pequeñas victorias, digamos, en el tiempo, pero avanzar. Y avanzar poquito es mejor. ¿Cómo era el dicho? Más vale avanzar poquito de manera imperfecta a esperar el momento perfecto sin hacer nada, ¿no? Claro. Entonces la ¿Sabes que disciplina es súper fundamental también. Me encantó eso que dijiste, la disciplina, porque es... ¿Sabes que en este tema en particular, yo creo que una persona tiene que entender que necesita buscar un mentor? Muchas personas que empiezan a emprender por su cuenta, fuera de lo que es redes de mercadeo, porque tu podcast llega a muchísima gente que no tiene relación con esta industria. Sí. Muchos emprendedores inician una actividad y la tienen que cerrar porque no entienden realmente a lo que se van a dedicar. Buscar un mentor es la mejor manera de poder darle un buen destino a lo que tú quieres emprender. Y no necesariamente porque tenga que darte una explicación de si vas a poner un negocio de comida o si vas a hacer un negocio de redes de mercadeo o si vas a hacer cualquier cosa. Pero cuando tú puedes empezar a mejorar desde el punto de vista personal, desarrollar hábitos positivos que muchas veces las personas no los tienen completamente desarrollados, cuando no entiendes bien cómo funciona la dinámica de un emprendimiento, la mayoría de las personas fracasan porque es muy difícil poder sobrepasar las diferentes etapas de frustración, pasar por la etapa de la emoción inicial, pasar por los procesos donde uno empieza siempre con una gran expectativa, pero te vas dando cuenta de que el camino es totalmente diferente a lo que se imagina uno y los retos que enfrentas. Tener un mentor que tiene esta característica de liderazgo de servicio como John Maxwell y Anthony Robbins y todos estos grandes escritores, motivadores y coaches, lo que hacen es precisamente estar al servicio de la gente para que puedan entender ciertas cosas y poder desempeñarse mejor. Tener un mentor de lado es la mejor manera en la que un emprendimiento puede desarrollarse. Y si tienes a alguien que tiene experiencia en el rubro que tú vayas a desarrollar, es mucho mejor, porque te van a indicar, en base a la experiencia que ya tuvieron, cuáles son los puntos en los que tienes que mantenerte más firme y cuáles son los posibles escenarios en los cuales te vas a encontrar que no hay una forma de que los puedas evitar, pero que puedas pasar mejor por encima de ellos. Ahí es donde el liderazgo tiene una influencia más importante para las personas que no han tenido la posibilidad de estar en contacto con este tipo de información, o con el crecimiento personal, o con la motivación, o con negocios en general. Necesitan tener a la mano a alguien que los pueda guiar en el camino para que pueda tener resultados. Y yo creo que todo el mundo ha visto este programa donde están los tiburones y les llegan los proyectos y se empiezan a dar consejos. Unos no saben cuál es lo que están ganando o los puntos claves y finos de un negocio. Pues precisamente tener a alguien que te vaya guiando en el camino en cualquier cosa que tú vayas a hacer, te permite, precisamente gracias al liderazgo de esa persona, que puedas tener mejores resultados. Y no necesariamente tiene que ver con el aspecto financiero, sino que tiene que ver con el aspecto mental y el emocional, y que te vayan llevando de la mano. A veces pensamos que el dinero es lo que mueve los resultados en un negocio, pero no es así. Hay 5 tipos de capitales: lo que es el capital en tiempo y el capital financiero. Y muchas personas piensan que con esos dos se mueven todos los negocios, pero no es en realidad la parte más importante. Es tu resiliencia, tus habilidades y tus contactos. Y si tú puedes impulsar y desarrollarte en estos 3 más, los 2 primeros van a crecer. Pero hay muchas personas que no tienen la manera de poder acceder a esa información, porque te cuento esta historia muy rápido, mi estimado Luis. Tenía un amigo, en paz descanse, un doctor que estuvo también haciendo liderazgo en redes de mercadeo.
y se metió a estudiar temas de psicología y de más liderazgo y empezó a tomar cursos de coaching también con John Maxwell, por cierto. Y resulta que me decía, es que sabes que, Fer, el problema realmente con las personas es que no saben lo que no saben. Por eso este podcast y este ejercicio que está haciendo es tan interesante, porque quienes lo vayan a escuchar se van a dar cuenta de hacer pues de ciertos temas, de ciertas cosas, de ciertas acciones que pueden estar tomando o de información con la que nunca habían tenido contacto, que les despierte preguntas y que digan, ah, caray, pues yo tengo que mejorar en este aspecto, o no lo había pensado, o no sabía que a lo mejor eso es un error que yo estaba cometiendo, para que puedan empezar a buscar información o que se vuelvan asiduos participantes al podcast y empezar a recibir este tipo de información, y empieza un proceso de transformación. Y cuando esa transformación se empieza a dar, entonces empiezas a darte cuenta de una serie de aspectos adicionales en los que puedes empezar a crecer. Y resulta paradójico cuando entiendes este tema de que la gente no sabe lo que no sabe, que muchas veces cuando tratamos de ayudar a alguien, tratamos de ayudar desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, desde nuestros resultados, pero todas las personas son diferentes. Y ahí es donde cuando, regresando un poquito al tema del liderazgo, cuando el liderazgo de servicios se hace más importante, porque primero tienes que escuchar a la persona para poder guiarlo de la manera que sea correcta, porque no todas las personas son iguales. Es decir, no hay un molde en el que tú puedas decir a todos los agarro y los trato igual. No se puede. Quien desarrolla liderazgo tiene que entender que es la labor que hacemos es como si tú fueras un sastre y tienes que hacer un traje a la medida de las personas porque todas son diferentes. Sí. Y aparte que un mentor te va a cortar muchísimo el dolor y quitarte muchísimos dolores de cabeza. Yo eso sí lo he aprendido y ha sido el tener mentores. A mí me han acortado muchísimo el tiempo de la curva de aprendizaje y he podido tener resultados mucho más rápidos que si me hubiera dado yo solo los golpes, ¿no? Porque al final en los negocios no hay un camino pavimentadito así bonito, todo derecho, sino que está lleno de bajones, subidas, golpes y de curvas y de resbalones. Entonces sí es bueno cuando tienes a alguien y sobre todo esa parte de la mentalidad en la que vas entendiendo que van a haber problemas siempre y a pesar de ellos tienes que seguir avanzando y no por eso renunciar. Yo recuerdo muchas veces las personas cuando estaban muy emocionados, muy motivados y de repente a días, semanas, caídos totalmente, ¿no? De esa motivación de hacer negocio y de emprender. Y yo siempre lo digo, emprender no es tan fácil como mucha gente lo quiere ver. Y la parte mentalidad me parece que es fundamental para poder lograr el éxito. Esto yo lo veo más como un maratón, más que como una carrera de 100 metros, ¿no? Entonces, la carrera empresarial, pues tienes que irte nutriendo de todo lo que acabas de decir, motivación, de tener mentores, de tener disciplina, de estar ahí al pendiente también de lo que hacen los demás, cómo van las tendencias, qué mercado está funcionando, cuál no. Y adaptabilidad yo creo que sería otro punto porque los tiempos cambian. Y lo que nos funcionó hace 5 o 10 años, pues ya es diferente. La pandemia en el 2020 vino y cambió y transformó todo y los que hacíamos eventos, digamos, en vivo o con personas así, con público, pues tuvimos que irnos a la casa y desde la casa empezar a utilizar las plataformas para transmitir en línea y ser creativos y empezar a adecuarnos a las nuevas circunstancias y muchas de las cosas que estaban antes, pues simplemente ya ahorita ya no las vemos. Claro. Oye, mi señor, ¿sabes que ahorita que estabas diciendo esto, creo que una parte fundamental es el compromiso con uno mismo. Y estaba pensando en cómo se encuentran las cosas en nuestro entorno. Y vemos cómo en la actualidad precisamente esa falta de compromiso hace que pues hoy en día la gente se case y se divorcie tan rápido. A nivel académico, muchos estudiantes empiezan una carrera y renuncian y se meten a otra y renuncian.
las personas entran en un empleo y después de que se acabó la novedad del trabajo y empiezan ciertas dificultades, pues muchos renuncian. Y digo, ciertamente hay que mantener la dignidad y hay una serie de elementos ahí inmersos en todas estas circunstancias de muchos tipos, desde el factor psicológico, el factor emocional, relaciones sociales y demás, pero creo que mucho, 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 mucho tiene que ver con el compromiso con uno mismo. Y como estamos en medio de una cultura, yo no sé si tú lo hayas visto, de evitar el dolor y renunciar, también por eso es que es muy diferente, por eso hablaba acerca de buscar un mentor, es muy diferente tener el deseo de emprender a comprometerte a emprender. El compromiso marca una diferencia bien grande. Cuando tú tienes un compromiso, sabes que el compromiso es arranco aquí y no me detengo hasta que lo complete. Y es algo que no se le puede dar a la gente. Lo mismo en sus relaciones personales y en su vida familiar y demás. Cuando está el compromiso, existe la posibilidad de diálogo, la posibilidad de corregir, la posibilidad de continuar hacia adelante. Pero yo algo que observo en mi entorno, y a mí me encanta observar a mi alrededor, es que hay no es que sea una cuestión como de valor como tal, no me refiero a valores éticos, morales, sino de decisión, a determinación, al valor, al coraje de mantenerse y tener la posibilidad de enfrentar las circunstancias y resolverlas. Porque aunque una persona, un mentor te diga, mira, te vas a encontrar con esto, y tú le digas cómo lo resolviste tú, no hay una manera en la que te pueda transmitir la determinación, el compromiso, la confianza o la manera mental en la que cada quien lo resuelve, porque eso corresponde a cada persona de acuerdo a lo que trae dentro. Y eso tiene que surgir de adentro hacia afuera. Pero es ese tema del compromiso, aparte de la disciplina que tienes que desarrollar, algo que pues creo que es un aspecto que tiene que impulsarse a que la gente encuentre para poder ver un resultado. Y también, yo no sé si tú te has dado cuenta, mi estimado Luis, que la gente vive también, aparte de esta falta de compromiso, con la idea de los resultados de microondas, que todo sea perfecto a la primera, y no es así. O sea, no hay una píldora mágica que diga, ok, pues me casé y vivieron felices para siempre y todo fue armonía, todo eso. Pues hasta en la vida familiar tienes retos todos los días, con tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo, en tu emprendimiento, hay retos todos los días. No hay garantía de que esa historia de fueron felices para siempre funcione, porque te resume desde que arrancó hasta que terminó, pero en medio hay un montón de circunstancias que nadie te cuenta, que tú las tienes que ir resolviendo. Sí, a ver, dijiste varias cosas muy interesantes. El dolor, primero. Yo creo que todos los seres humanos por naturaleza tendemos a buscar cosas o evitar el dolor. Yo creo que esa es una primera. Pero crecer duele, dice el dicho también. Entonces también uno tiene que entender, y la parte de compromiso está, yo creo, y yo lo escuché de uno de mis líderes un día que dice, cuando te pasan cosas malas, abrázalas, dice. Abrázalas también. Porque nunca sabemos si esa cosa mala también nos va a provocar alguna cuestión positiva en el futuro. Y venía y contaba esa historia, ¿no? La del señor que tenía un hijo que se le fue el caballo y que el hijo se golpeó y que después vinieron a buscar los del ejército, gente que fueran a ayudar a combatir y que pues el hijo estaba lesionado y que no. Entonces, de una tragedia, pues ayudó a que el hijo no se fuera y luego se le había ido el caballo y regresó con otros animales. Entonces, muchas veces uno dice, ay, ¿por qué me está pasando esto? Y queremos renunciar o queremos quitarnos todo ese dolor. Cuando muchas veces eso malo que nos puede estar pasando y que habrá gente que se está ahogando así como que en un problema muy grande, si lo enfrentas, creo que es cuando empiezas a encontrar maneras de salir adelante mejor. Y es cuando tienes que, yo fue así como entender ese concepto de abraza tu problema y dale, o sea, y empieza a pensar cómo solucionarlo, cómo lo vas a encontrar la manera y no sacarlo, porque esa falta de compromiso es lo que nos está haciendo muchas veces postergar cosas
Y luego eso te va a traer muchos, ¿cómo se dice? Este sentimiento de que no cumpliste las metas, que no lograste los propósitos, que no hiciste pues porque lo postergaste todo el tiempo, porque no abrazaste esa parte del dolor, esa parte, y eso tiene que ver con lo que dijiste, del compromiso. Yo creo que es fundamental el tener el compromiso porque eso es lo que hace precisamente que, así como tú dices, llueve, trueno, relampaguee, se tiene que hacer esto. Y no importa, lo tenemos que hacer. Y yo lo he visto mucho en emprendedores. Hace poquito vi una entrevista que le hicieron al dueño de Interceramic. Y ha estado así. O sea, la empresa es enorme, pero dijo, 4 veces estuvimos quebrados. Y varias estuve a punto de renunciar. Entonces, yo creo, y eso es lo que le quisiera decir a la gente. Y luego, el tema de la inmediatez. Todo yo lo veo mucho, los chiquillos ahora, todo lo quieren rápido, lo quieren de inmediato, y todo tiene que ver, según yo, esta parte de estar con el escroleo, ¿no? O sea, si pasas algo y pasó un segundo y no me entretuviste, pues el que sigue y el que sigue, y así lo están viendo con la vida. O sea, si no me estás causando el entretenimiento que yo quiero, pues a la vuelta y buscamos otro. Y luego eso tiene también que ver con las relaciones, ¿no? O sea, si no me estás entreteniendo, pues voy y me busco otro marido. Entonces te empiezas a decir así como que, oye, espérame, no es así, ¿no? O sea, yo creo que yo lo veo en mi matrimonio que pues no todo ha sido fácil y hay muchos retos y hay muchos momentos difíciles y hay cuestiones muy estresantes, nos están pasando luego cosas o asuntos que son de familia que dices tú, chin, ¿por qué no? ¿Qué hacemos? Y muchas veces hay personas que sin ese compromiso pues te hubieran dicho, ¿sabes qué? Bye. Entonces sí es muy importante y es donde te das cuenta que nos están faltando mucho el entender estos valores y ahora estamos como, no me gusta llamarle generación de cristal, pero yo creo que tiene que ver mucho con eso de, yo no quiero que sufran con los hijos, ¿no? Y estamos forjando gente cada vez más, quizás más débiles porque no los estás exponiendo a veces a que se enfrenten al mundo real y a ese compromiso, a ¿Sabes qué? llevarlos de una manera de lo importante que es ese compromiso. ¿Sabes que hace algunos días estaba escuchando con este comediante Franco Escamilla? De repente, tiene por ahí un programa en internet donde habla de varios temas. Y en uno de ellos hablaba precisamente acerca de este tema de la generación de cristal, pero no nada más con los más jóvenes, sino que en general creo que como sociedad en esta época todos nos volvimos tal vez un poco más frágiles, en el sentido de que antes éramos pues también más resistentes y buscábamos una solución, pues más, tú y yo somos más o menos de la misma generación, donde más que quejarnos buscábamos resolver las cosas y hoy en día es exprésate y lo que no te gusta lo externas y el problema creo que ha sido ahora que la gente está buscando más quejarse de lo que no le gusta que buscar soluciones. Fíjate que te voy a contar una historia que nunca he contado. Es una experiencia personal que me pasó cuando empecé a hacer redes de mercadeo hace muchos años. Y yo sé que la mayoría de la gente siente que todos tenemos los mayores problemas del mundo y si nos juntamos en una sala 10 personas, pues nos vamos a acabar queriendo cortar las venas con galletas de animalitos porque todos van a tener una historia muy difícil que contar. Sin embargo, pues te vas dando cuenta al paso del tiempo que pues hay gente que tiene situaciones más difíciles y sigue saliendo adelante y que a veces le damos importancia o le damos un valor más grande a cosas que no tienen realmente mucho sentido. Hace muchos años, estando yo en una compañía de redes, yo creo que tendrá como unos casi 30 años, fui y le vendí un producto a un amigo que tenía una refaccionaria muy bonita, estaba con su papá, llegué ya en la tarde, me iban a pagar el producto y me lo pagaron y cuando estaban cerrando el negocio se metieron a asaltar y llegaron como 6, 7 personas en una camioneta, bajaron la cortina, nos tenían apuntado ahí con un arma en la cabeza y demás y empezaron a sacar cosas del lugar y ya habían sacado todo lo que habían querido
y solamente faltaba el dinero de la caja registradora. Y se le hizo más fácil resistirse al muchacho, a mi amigo, y tratar de hacer un movimiento, sacar también algo que tenía para defenderse, cuando ya, ahora sí que lo habían enfriado los que llegaron a sacar cosas del lugar. Y para mí fue un impacto tan grande, ya se habían llevado todo lo que habían querido, no había demasiado dinero en la caja registradora, pues yo también obviamente me quedé sin lo que me habían pagado ese día, pero me hizo reflexionar mucho acerca de la importancia que le damos a ciertas cosas que no tienen tanto valor. ¿Por qué? Porque pues finalmente él ya no iba a estar con su familia, dejó 2 niños pequeños y a veces le damos mayor prioridad a cosas que realmente no tienen importancia y no valoramos lo que al final tiene más trascendencia en nuestra vida personal. Cualquier circunstancia que una persona pueda tener, la falta de un empleo, la falta de recursos financieros o que esté lleno de deudas o tal vez que tenga algún problema de salud, tal vez no tan serio. Nos vamos a encontrar con personas que no tienen un brazo, no tienen una pierna o que tienen enfermedades terminales que siguen trabajando y echándole todas las ganas. Para cada persona que piensa que está con las circunstancias más complicadas, las más difíciles, yo creo que la pandemia también nos debió dejar una lección bien importante acerca de valorar lo que tenemos, cómo lo tenemos, y en ese sentido abrazar las experiencias y el dolor es lo que te deja mejores aprendizajes para que puedas madurar, que puedas enmendar los errores que estás cometiendo y puedas moverte adelante. El dolor es inevitable. Las experiencias de vida que tenemos, las vamos a resolver a través de una decisión. Cuando tú decides hacer algo, pues obviamente te va a dar un resultado. Si no te gusta el resultado, la buena noticia es que siempre la puedes cambiar y puedes empezar a tomar decisiones diferentes y tener resultados distintos. Pero lo que no se da cuenta la gente es que no decidir también es una decisión. Y si tú que estás viendo este podcast, no te gusta el lugar donde estás, no te gustan los resultados que tienes, entonces tienes que empezar a ver un poquito hacia atrás cuáles son las decisiones que has estado tomando hace 2 días, 3 días, una semana, un mes o un año o 5 años atrás. Y darnos cuenta de que las situaciones por las que pasamos no son al final tan malas si sabemos capitalizarlas. Por eso es que este tema del compromiso se vuelve tan importante, porque cuando tú tienes una situación que me hizo madurar muchísimo, tranquilos muchachos, cuando tú tienes una situación que es impactante para tu vida, lo importante es cómo te mueves hacia adelante después de esa experiencia. A menos de que te pase como mi amigo que tomó una mala decisión y ya no está, todo lo demás tiene remedio. Y lo importante es, cuando estás buscando salir adelante, el que puedas tener acceso a alguien que pueda mostrarte el camino, que alguien pueda llevarte a través del liderazgo a superar esos aspectos emocionales que de repente nos llevan a tocar fondo. Tal vez la mejor situación de todas estas experiencias complejas es que una vez que estás en el fondo ya nada más hay una dirección para la cual puedes ir, es hacia arriba. Pero puedes estar navegando en el fondo por mucho tiempo hasta que no tomes el tiempo para reflexionar acerca de qué fue lo que te llevó ahí. Y la mayoría de las veces cuando lo observamos con detenimiento, lo que nos pone en situaciones complejas, lo que nos pone en una situación problemática, lo que nos pone en situaciones difíciles son las decisiones que tomamos personalmente. No podemos echarle la culpa a nadie. Porque así como hay mucha gente que dice que no es que la crisis, no es que el gobierno, no es que eso, no es que lo otro, en medio de esas circunstancias, en el país en el que vivas, en la comunidad en la que estés, hay gente que está saliendo adelante y está poniendo aquí. Entonces, eso quiere decir que si una persona lo puede hacer, realmente cualquier persona podría hacerlo. La diferencia está en el set de valores correctos, en las personas que lo están apoyando y en el compromiso personal que cualquiera pueda desarrollar para poder salir adelante. El éxito más que un resultado es cuestión de actitud. Cuando tienes la actitud correcta, los medios los vamos a encontrar. Eso es, yo creo que una de las cosas más importantes que yo he ido descubriendo en mi vida personal, porque tengo 35 años en el sistema de distribución que estoy desarrollando, pero
pues como todos, he tenido quiebras por diferentes razones y he tenido muy buenos resultados, pero en otros momentos he estado en situaciones terribles. Y pues lo que hace que una persona, después de ver todos estos mensajes que dejan las películas como la de Rocky, que no es cuántas veces te tiran, sino cuántas veces te levantes, la razón por la que te levantas, porque muchas personas, ok, me levanto y me caigo, me levanto y me caigo, pero ¿qué es lo que hace que una persona se siga levantando? Es el compromiso con uno mismo. Y eso es lo que no te dicen las películas. La gente dice, bueno, ok, me caigo y me levanto otra vez, pero ¿qué es lo que hace que te levantes? Es tu determinación, es tu compromiso contigo mismo, es realmente tener un deseo sincero de salir adelante. Y salir adelante no quiere decir que deba uno o pueda uno seguir haciendo lo mismo, porque puedes estar cometiendo muchos errores. Tienes que hacer un alto en el camino y empezar a evaluar qué es lo que has estado haciendo. Y si no te gusta lo que has estado haciendo porque no te está llevando donde quieres, lo primero que tienes que hacer es buscar a alguien que te pueda enseñar cómo puedes llegar a donde tú quieres. Así es, mi estimado Luis. Sí, muy cierto. Hay algo que tiene que ver con esto del compromiso también, y es esta actitud, pero también tiene que ver algo, no sé cómo explicarlo. Muchas veces tienes la actitud, tienes el compromiso, pero como decías, las cosas no salen bien. Y yo he visto mucha gente también que empieza con esa negatividad. Yo creo que ese es otro tema, ¿no? De tratar de ser siempre positivos en el sentido de que, a ver, no salió bien, ¿qué pasó? No hacemos un análisis concienzudo de a veces por qué no salieron las cosas y queremos hacer transformar todo. Cuando se pueden hacer ciertos ajustes, yo es lo que he notado muchas veces que, a ver, espérame, nos sentamos, analizamos qué fue lo que salió mal, reajustamos, volvemos a hacer el lanzamiento, volvemos a hacer el webinar, volvemos a hacer la presentación, etcétera, o mejoramos la oferta, algo que, y fíjate, curiosamente lo volví a escuchar ese día con la entrevista del señor Almeida, y algo que decía Vilma Núñez, creo, y que es como la política de Apple, ¿no? De no des descuentos. Entonces el hecho, por ejemplo, de decir, a ver, no vendimos bien, pues quizás el problema fue que no hiciste bien la oferta, no presentaste bien la oferta. Entonces esas son cosas que uno tiene que ir siempre trabajando para mejorar y mejorar y son cosas que con lo que uno tiene que estar lidiando todos los días, de cómo mejorar, cómo hacer más ventas, cómo atraer personas que estén dispuestas a pagar más, incluso por sin nosotros tener que hacer tanto esfuerzo, ¿no? Pero eso tiene que ver con esta parte de compromiso, de siempre estar con la mejora continua, porque eso es lo que te va llevando a avanzar. Si tú no mejoras, evidentemente va a llegar alguien y te va a quitar porque siempre va a pasar. Entonces yo me quedo con esa parte de mejorar, la resiliencia, que es una palabra que a mí me gusta mucho y que yo creo que es donde también mucha gente al primer tropiezo no sabe levantar. Entonces, ¿cómo levantas a alguien que se cae y que se siente que todo el mundo le está viniendo encima y luego te das cuenta que no? Pero ¿cómo le haces a esa persona que no ve, que está como tapado así para sacarlo de ese problema o de esa situación que generalmente es más mental que real? Así lo he visto yo. Sabes, mi estimado Luis, que ha sido muy interesante porque para poder enfrentar esta situación con las personas, he buscado obviamente en mentores y tengo unos mentores muy buenos y he leído mucho, pero también he sido un poco radical en el tipo de información en la que he estado en contacto. Y tal vez una de las mejores respuestas que encontré vino de Odín Dupeirón, que de repente tiene una manera muy radical de cómo tratar ciertos temas, donde hay algunas cosas que dice que tiene muchísima razón, donde pues últimamente, en las últimas décadas, sobre todo con estos temas de desarrollo personal, tal vez un poco la parte extrema del crecimiento y el desarrollo personal ha sido inclinada al hecho de que la gente siempre busca estar positiva y que todo va a salir bien y hay que ser el número uno. Yo creo que las personas
llegarán a ser el número uno, llegarán a tener resultados en la medida en la que tengan ese compromiso con uno mismo, pero también que se apasionen y disfruten, o sea, que se disfruten, que se diviertan con lo que están haciendo. Porque al final, pues esa es la energía que produces cuando te diviertes y disfrutas lo que estás haciendo, es lo que te ayuda a tener mejores resultados. Y que está bien, cuando una persona empieza a ser negativa y demás, que no le sale nada bien, creo que está bien que sepamos que las cosas no siempre van a salir como uno quiere, que está bien sentirse frustrado, que está bien ver que las cosas a veces no son como uno espera, porque nunca van a ser como uno espera, pero es diferente tener una actitud positiva a querer que todo salga siempre positivo, porque pues, sabemos que en la realidad no funciona así. Muy pocas personas que están como que más en el perfil del tema de la autoayuda y de la mejora continua y demás, no siempre te hablan en el sentido de que, oye, está bien, es importante que pues igual sentirse mal también vale la pena. Después de ese evento que tuve con mi amigo hace muchos años, realmente me sirvió a mí para apreciar el valor de la vida y precisamente ese punto me quedó muy claro de que hay que abrazar todas las experiencias, las buenas y las malas, y si vas a llorar, pues abraza ese llanto porque lo que te muestra es que estás vivo y mientras estés vivo tienes forma de arreglar las cosas. Y las cosas buenas disfrutarlas y a tu familia disfrutarla y lo que te suceda todos los días disfrutarlo porque es lo que tienes mientras estés vivo. Cuando yo no tengas oportunidad de hacer nada, pues obviamente es que ya no vamos a estar aquí. Pero mientras tengas circunstancias que te estén impactando personalmente, emocionalmente, abrázalas, analízalas y bueno, pues trata de ver cuáles son los errores que está uno cometiendo para poder enmendarlos. Muchas veces para uno mismo no es fácil verlos, pero cuando estás siguiendo un emprendimiento y tienes el soporte de alguien más en las franquicias, pues están los franquiciatarios, te van diciendo, sabes que estás llevando mala administración o no estás queriendo cambiar lo que hace que la franquicia funcione. Cuando tienes a alguien que te está orientando en otro tipo de negocios y te muestra qué es lo que no está funcionando, puedes enmendar el camino. En redes de mercadeo, pues tal vez es de las cosas que más me gustan, donde el liderazgo de servicio te pone ahí al lado de la persona para que escuches a la gente, le des su espacio y lo escuches y le digas, ok, bueno, a partir de aquí, esto es lo que estás haciendo que no te funciona tu negocio. Tenemos que hacer estas modificaciones y algo que la mayoría de las personas no hace, y yo no sé si tú lo hayas visto, mi estimado Luis, muy pocas personas periódicamente, de cada quien dependerá, algunos lo hacen cada semana, algunos cada 15 días, unos lo hacen mensual, otros, las empresas lo hacen mensual, bimestral, trimestral, semestral y anualmente, hacen una evaluación de su progreso. Pero en las personas, pues en los que somos los ciudadanos de a pie, muy pocas personas tienen el hábito de decir, ok, estoy haciendo esto, voy a detenerme un poquito para ver si estoy avanzando o estoy estancado o de hecho voy para atrás. Y la falta de un autoanálisis de nuestro desempeño, pues obviamente no nos permite ver si estamos cometiendo errores que nos van a llevar al fracaso o que nos vayan a llevar al éxito. Sí, porque sí, a veces es complicado cuando alguien se cierra y está cegado y lleno de frustración por las cosas que no le están saliendo. Y yo lo único que hago es tratar de visualizarlo desde afuera, no desde adentro. Y es cuando empiezo a ver, porque muchas veces, eso es algo que yo me ha pasado y que me ha funcionado. A mí se me vienen muchas maneras de solucionarlo si lo hago de esa manera. Es como me voy a poner, no como tú, o sea, no como en mi rol que estoy, sino en el rol de otra persona, viéndome hacia mí. Y entonces empiezo, ¿qué le diría yo para que solucione su problema? Entonces me empiezan a llegar las ideas como si no, como a tercera persona. Es un ejemplo, es un ejercicio que hago muy simple, pero me ayuda mucho porque algo es bien cierto, es bien curioso. Somos muy buenos para solucionar los problemas de los demás. O sea, si alguien viene y me cuenta sus problemas, es como que, pues, arréglalo así, o sea, fácil, ¿no?
pero no, muchas veces cuando nosotros tenemos el problema no encontramos la solución muy fácil. Entonces, algo que yo te digo, he aprendido, aparte de tener mentores, y decían que Henry Ford no sabía todo acerca de los autos, siempre tenía alguien a quien le hablaba para preguntarle, oye, ¿cómo funciona el motor? O cómo funciona la batería, o cómo funciona la suspensión, ¿no? Y decían que, le decía, oye, pues tú no sabes todo. No, yo no lo sé todo. Yo lo único que sé es cómo crear un carro que la gente quiera comprar. Y hasta ahí, ¿no? Entonces muchas veces hay que, decía también Jim Rohn, creo que lo importante no es saberlo todo, sino tener el teléfono de la persona que lo sepa. No sé si era de Jim Rohn o alguien así. Pero si no tienes una persona que te pueda ayudar o no tienes en ese momento un mentor, lo que yo he hecho en mi caso particular es trato de salirme de mí y crear como una persona externa y ver mi problema desde afuera sin que me esté afectando a mí, simplemente. Y eso me ha ayudado mucho a encontrar soluciones. Es como que más fácil dar soluciones a alguien con un problema que resolverlos uno, ¿no? Y estarse peleando con uno. Y esa es la manera que yo lo he hecho. No, a mí me ha funcionado. No sé si haya quien, si haya hecho este ejercicio o no, o te haya tocado a alguien que lo haya hecho antes, Fer, pero yo se lo recomendaría a la gente que si no tienes un mentor, que si no tienes a alguien a quien hablarle y trata de, porque es una manera más simple de ver cuando tú no estás adentro. Y es cuando muchas veces las soluciones las puedes encontrar y parecería que luego dices, ah, qué fácil. Pues sí, era fácil, pero el tema es de que muchas veces la mente nos bloquea, ¿no? Y nos encerramos y ya no salimos de ahí. Sabes, mi estimado Luis, que en ese sentido hay un ejercicio muy bueno que yo he hecho con algunas personas, donde yo creo que, pues en general, el que estemos vivos, pues es un éxito. De Claro. entre millones de espermatozoides que hicieron la carrera, pues nosotros fuimos el resultado El ganador. del que llegó el ganador. Pero a veces este es un ejemplo muy burdo que uno, pues no te sientes identificado que vayas ahí corriendo por la vida como espermatozoide. No. Pero siempre le digo a las personas, todos hemos tenido éxito. Y a lo mejor no te acuerdas, pero qué emoción, porque yo sí me acuerdo muy claro, cuando aprendí a andar en bicicleta, cuando empezamos a correr. Eso es un éxito monumental para cada ser humano y la sensación de libertad y de triunfo, la euforia que tienes es indescriptible. Pasas un examen que sentías que era muy difícil. Cuando saliste de la primaria o la secundaria, como haya salido, es un éxito. Cuando tu primera pareja, el novio, cuando encuentras a la persona con quien quieres hacer tu vida, pues es un éxito. Igual pedir matrimonio y boda, empezar a formar una familia. Tener un hijo es un éxito. Encontrar tu primer empleo es un éxito. Y yo lo que le he dicho a las personas es, bueno, pues recuerda que tú ya has pasado por esa emoción. Trata de revivirla y de mantener esa emoción y trasládala a lo que estás haciendo. Porque el éxito no es una cuestión exclusiva para gente que se ve bonito, tiene dinero, pues que muchos dicen es que pues es el favorito de Dios. Pues no, todos tenemos la misma posibilidad, pero la diferencia está en que hay personas que muchísimo éxito que saben cómo mantener esa emoción positiva en las cosas que hacen. Y hay otros que se encargan de mantener una emoción, pero es la emoción negativa y es la razón por la cual pues no les salen las cosas. Pero en general todos hemos tenido historias de éxito increíbles en muchísimas cosas. Muchos han sido temas de que, híjole, me van a cortar la luz, me van a embargar el carro, lo que sea, y tengo hasta mañana para resolverlo. Y tal vez es lo que tú decías hace un rato, que es bien importante, que la mayoría de las personas se mueve tratando de evitar el dolor y no de buscar, vamos a llamarle el placer o las cosas buenas. Y cuando estás en medio de la presión, tú puedes ver las historias de muchísima gente que en situaciones que parecen prácticamente imposibles de resolver, salen y lo resuelven. Un tema para comprar una medicina y necesitan juntar el dinero, lo juntan. Y tal pareciera que estamos más acostumbrados a tratar de resolver nuestra vida bajo que a tomar las medidas necesarias para poder evitar esas situaciones que nos pongan en una olla express todo el tiempo. Creo que eso también tiene mucho que ver con los resultados que tenemos en la vida, cómo vamos enfrentando nuestras cosas
y hasta dónde nos permitimos que las circunstancias que después vamos postergando, que tú también ya lo tocaste, mi estimado Luis, se va a necesitar una solución extrema. Que al final, pues eso también es un hábito, la postergación y el permitir, al no enfrentar, al tratar de evadir nuestra realidad y querer evitar los problemas, se van a convertir en un problema que de todos modos vas a tener que enfrentar. Y en el mejor de los casos, porque no todas las veces funciona, pero sí funciona para mucha gente, te tienes que lanzar venciendo el temor, venciendo el miedo, venciendo la inseguridad, venciendo todas esas cosas mentales que te dicen es que no puedes y lo resuelves. Y eso al final, pues es un éxito. Y creo que a todos se nos olvidan todas esas circunstancias por las que hemos pasado de una u otra manera y todo mundo, sin excepción, lo ha podido hacer. Y pensamos que el éxito es otra cosa, pero no, al final el éxito es un estado mental. Yo cerraría ahorita con lo que decías, Fer. Terminamos con, yo creo que algo que también es importante agregar es el agradecimiento. Agradecer por todas las cosas que tenemos y no por aquellas cosas que, o sea, no estar pensando en lo que no tenemos y decir, oye, tenemos muchas cosas y nos damos cuenta y no lo valoramos. Y yo creo que también eso es importante. El otro día que iba escuchando una frase que no recuerdo exactamente la frase cómo era, pero decía, la gente más feliz no es la que busca más. La gente feliz es la que ya sabe que ya lo tiene, todo lo que necesita para ser feliz. Entonces muchas veces creo que no valoramos y es cuando uno se da cuenta, tú dices, la salud. A veces dice uno, oye, te quejas de tener problemas, pero tienes un hogar, tienes un techo, tienes comida en tu refrigerador, tienes una familia que no es perfecta, pero está junta. Tienes un auto, no es el más lujoso, pero te mueve. Tienes 2 piernas también, tienes visión, o sea, hay gente que no tiene eso y no nos damos cuenta. Entonces yo creo que también valorar y entender y dar gracias por todas aquellas cosas que son importantes, yo creo que sería algo que nos ayude también a, como decías al principio, la felicidad no es algo constante, pero sí el ser agradecidos ayuda a que estemos en un nivel de conciencia mucho más a favor que estar solamente con cosas negativas. Entonces yo no sé si concuerdes conmigo en ese punto final. No, por supuesto, por supuesto. Y pues para darle de pasadita un toque a lo que mencionabas al principio de los tipos de liderazgo, de liderar desde el miedo o liderar desde pues el otro lado que es el liderazgo de servicio. Precisamente liderar desde el miedo es con un sentimiento de pérdida y como no quieres perder lo que hayas construido, entonces empiezas a ejercer una serie de acciones que son presiones que no son positivas para el mismo desarrollo y uno provoca, precisamente tratando de liderar desde el miedo y desde el sentimiento de pérdida, provoca que efectivamente suceda lo que no quieres que pase, que es perder lo que has construido. El liderazgo de servicio es un liderazgo que construye, que alimenta las emociones positivas, que escucha, que motiva y sobre todo que inspira. Y precisamente la única forma en la que puedes desarrollarlo es cuando tienes ese sentimiento de gratitud hacia lo que tienes, hacia lo que has logrado. Empiezas a tratar a las personas precisamente bajo esa misma perspectiva de gratitud porque están haciendo negocios contigo o porque te permiten enfocarla de manera positiva, de la manera que sea. Y eso siempre va a ser mucho más importante porque las personas, más allá de recordar cuánto dinero les pudiste ayudar a generar, te van a recordar y van a transformar su vida por la manera como los tratas. Entonces, creo que pocas veces dedicamos un tiempo precisamente a agradecer lo que tenemos, agradecer las cosas buenas, las regulares, las malas, pero las tenemos. Y pues a partir de ahí simplemente es disfrutar de la vida, disfrutar de cada experiencia, disfrutar de cada persona, disfrutar de lo que vale la pena y en consecuencia, pues si tienes una buena guía, un buen mentor, no nacemos sabiendo todo, inteligente, las personas adecuadas vas a lograr un buen resultado. Claro. Y como decías, al final de cuentas el liderazgo no es algo sobre nosotros, sobre ustedes, sobre los demás, sobre nuestros grupos. Entonces,
Al final ellos son lo más importante, nosotros podemos ser alguien que ayude con liderazgos, con temas, pero al final nuestro enfoque siempre, y de cualquiera de nosotros que quiera ejercer posiciones de liderazgo, siempre enfocarnos en los otros y no en nosotros. Yo creo que esta sería la resumida del tema. Y hay muchas cosas que se van a venir, mi Fer, por el tiempo, pues ya estamos sobre el tiempo nada más. ¿Cómo te podemos encontrar en redes, mi Fer? ¿Cómo la gente se puede conectar contigo? Pues en Facebook estoy el consultor, ahí me van a encontrar. ¿Instagram tienes? Sí, Instagram es igual, fergonzalez.consultor. Y consultor. .consultor. Y no, es Fer González Consultor también seguido. Ok. Y en LinkedIn también. Así es que ahí me pueden encontrar. ¿Y qué planes hay? ¿Tienes algunos planes? Pues, ¿qué planes hay? Fíjate que estamos emprendiendo ahora con un tema que me gustó mucho, que estamos emprendiendo en el terreno digital, pero pues igual empezando a buscar contribuir con las personas en este momento en el que pues vivimos una fragilidad financiera y económica global. Pues ahora vamos a tratar de impulsar, a apoyar desde algo que es un terreno muy actual, de un tema que pues creo que va a ayudarle a mucha gente. Hoy en día estamos en una era de comunicación, de digitalización de la información, la revolución de la comunicación en video. Y pues vamos a estar trabajando en ese sentido, pues obviamente dando mentorías y ayudando con liderazgo y ayudando con desarrollo personal a los que esté buscando alternativas. Vamos a estar trabajando en ese sentido, mi estimado Luis. Bueno, pues ya lo saben, si estás buscando una alternativa o quieres un negocio, Fer González es una persona que te puede ayudar y con un tema muy interesante de tecnología, ¿cierto? O sea, correcto. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo, la tecnología, esa es una de las cosas más bonitas de la tecnología, que no importa, no necesitas de una, ¿cómo se puede decir? Una red de distribución de logística y todo eso, sino que todo lo tienes digital y puedes acceder desde muchísimos lugares alrededor del mundo y conectarte y estar en línea y estar 24/7. Y yo creo que eso es algo que el Internet ha venido a democratizar los negocios, yo creo. Así Entonces, es. Fer, pues muy agradecido por tu tiempo. No, al contrario, mi estimado Luis, muy agradecido también por la invitación. Y ojalá, bueno, esperamos tenerte muy seguido por acá porque hay muchos temas, el tema del liderazgo, comunicación, marca personal, todo lo que hemos estado platicando y que tú eres experto en ese tema, pues obviamente vamos a estar necesitando tu presencia por acá. Y gracias por este primer podcast que tienes ahora. Bueno, creo que no es el primero, creo que ya hemos hecho alguno, ¿no? Ya habíamos hecho alguno por ahí hace buen tiempo. Sí, es lo que estaba pensando. No es la primera vez que te tengo en este sí, pero en el anterior, yo creo que sí era más, pues ¿cuántos serán? Unos 5 días, no, unos 10 años, ¿no? No sé, ya tiene un montón de tiempo. Es que hemos estado en este mundillo desde ya hace bastante. Ya no quiero decir los años porque lo van a hacer cálculos y van a decir, oye, pues ¿cuántos tienen? Estos ancianitos. Casi, pero ahí seguimos dándole. Pero pues, bueno, te mando un abrazo bien grande. Claro que sí, un abrazo bien grande y un abrazo para todas las personas que vayan a ver este material y ojalá puedan verlo, revisarlo, tomar notas y pues cualquier pregunta que tengan, pues con Luis o quien quiera buscarme en mis redes sociales, pues con todo gusto estamos. Consultor. Así es, estamos a la orden porque pues al final el que no vive para servir, pues no sirve para. Así es, eso es lo más importante en el liderazgo, ¿no? Servir a los demás y ese es el objetivo, tratar de dar y ya lo demás que venga viene por añadidura. Claro que sí. Un fuerte abrazo, mi Fer, gracias por tu tiempo y gracias a ti por Igualmente un abrazo a todos en casa. Y nos vemos en un próximo capítulo de E90 Más, el podcast. Te recuerdo que puedes unirte a nuestra comunidad totalmente gratuita, es e90más.com. Ahí te puedes registrar y ahí vas a tener contenido y vas a tener acceso a personas que también tengamos o que tenemos gustos y ideas y cosas para crecer en conjunto. Así que fuerte abrazo y gracias por haber estado por acá y nos vemos en la próxima. Hasta luego.